aquí es la Comic Con, ¿no? Es que yo vengo de Europa, no es la Comic Con aquí. Gracias. Nada, se relajo. Ya terminó tu conferencia, ¿verdad? Sí, ya. No la alcancé. ¿Qué onda? Que ahora no vino el atractivo visual para las mujeres, Clemen. Nunca viene, se cotiza. Hubiera venido Clemen y hubiera estado aquí todo lleno de puras viejas bien buenas, ¿no? Así. Dispuestas a todo. Aquí todo, le están lleno de brasiers, calzones. ¿No? Hubiera sido terrible. Ándale. Pero pues, Sí. se lo llevaron a San Cristóbal. Oye, ¿sí me puedes poner a mí en el cómic de Canek, albureándome a Canek? Albureándote no creo, No, porque pongo cosas que sean reales. Ándale, que me quiera atrapar y yo me escape, no sé. Eso sí podemos hacer. Pero si estás poniendo varios, si te mando la foto si pones en el cómic, ¿no? ¿Seguro? Órale. Está bien. Nos encontramos aquí con Octavio, ganador del Pixelatl, ¿no? También con México, historia de México X. Nada, no se te ve el escote, nada se le ve a Clemen y a mí. Y cuéntanos de qué trata tu novela. Se podría decir que es ópera prima. Sí. Ópera prima, pero se podría decir cómic o novela gráfica. Pues mira, yo preferiría que fuera cómic. Digo, la idea es que se dice, ¿no? Que si tiene el lomo cuadradito, ya es novela gráfica. Ah, ya. Que si son grapas, Simón. es cómic, ¿no? Unos dicen eso, otros dicen que es la idea que yo tengo. Es una categoría más bien de mercado, un Sí. asunto de venta. A ver si quieres enseñarle a la cámara para que eso luego lo analicen pinche Mansura y Atomics Comics, ¿no? Los teóricos. Atomics Comics, que lo analicen. Órale, va. Son 30 páginas, más otras 4 más con los créditos de edición de, esta quinta generación de autores de Pixelatl. Oh, yeah. Sí, ¿y de qué trata? Básicamente, son 3 pasajes. En términos generales, es la parte de la historia de la guerra sucia en México. Digo, pero eso no pasa en México, nada en Holanda, ¿no? No, pues aquí también. O en Suecia, Suiza. Aquí en México no pasa eso. No se sabe, más bien, digo. La apuesta de Historia de México X es que finalmente muchas de estas páginas puedan en algún momento ser incluidas, a lo mejor de forma como no cayendo la cosa, parte de la historia secreta de este país que deje de serlo, que sea la parte de la historia oficial, aunque pues eso mate un poco la idea de que es una historia alterna, una historia incógnita que está ahí, pero que nadie quiere ver o a nadie le interesa ver aparentemente. Son 3 historias, como lo dije al principio. Las 3 tienen que ver como hilo conductor con la guerrilla, organizaciones finalmente armadas, citadinas, rurales, pues de gente que decide como la lucha de su vida, la lucha armada. En este caso, son 3 casos, como digo. Jacobo Silva Nogales tiene cierta relevancia dentro de la primero con el Partido de los Pobres, pero ya en su última etapa también con el ERPI, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, escisión del EPR, pero esa es otra historia. Y lo que cuenta en esta primera historia es sus inicios, pues, desde que era un chavillo de secundaria, como todos lo hemos sido en algún momento, y finalmente está buscando O sea, le enseñan en la escuela la verdad, ¿no? Que nunca se enseña, ¿no? Pero eso trata. No, más bien ve por fuera, que algo que no está, algo que no lo tiene satisfecho. Yeah. Finalmente podría ser cualquier chico como de cualquier ciudad que tiene que trabajar para ir a la escuela, para completar gastos, y en algún punto de esta historia, no les adelanto más, se encuentra con un agente de cambio que le hace no cambiar lo que ya creía, sino más bien extender quizá más la duda de qué es lo que está pasando y que no acaba de parecerle claro. Y por ejemplo, te pregunté hace rato lo de la anarquía, porque Dime. Yo pienso que mientras no haya una educación mental como en Europa, puede haber así miles de guerrillas, de guerras, de revoluciones y todo eso. Pero el problema es cambiar la mentalidad, ¿no? En México, ¿no? Porque, por ejemplo, van a decir que es muy trillado, pero Emmanuel Kant, sí, en sus trabajos sí se inmiscuye mucho en la mentalidad del ser humano. Y sí, como que nos falta eso, ¿no? En México, que como mucha educación, mucha disciplina mental, ¿no? Para que no sigan esos abusos tanto de las instituciones como del gobierno y todo esto que siempre están, como decían, ¿no? El ser humano es el mismo lobo, el ser humano es el lobo del mismo ser humano, ¿no?
Entonces, para que no siga esto, como que sí nos falta como una educación mental, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues mira, lo mencionas ahorita con Holanda como riendo, te digo. Hace años, muchos años, digo, también Holanda y Europa, la Europa culta de hoy, la Europa primermundista, la Europa que crece a no sé cuántos %, la Europa en la que la gente saca a pasear a sus animales y levanta sus mierdas haciendo en bicicleta todo el tiempo, tan civilizada que nos parece, pues también tuvo sus capítulos oscuros y cabrones, ¿no? Viene de 2 guerras mundiales, ¿no? Aparte, mucho antes, ¿no? Antes de esta etapa oscura de la Edad Media, la etapa de la Europa feudal, la etapa de la Europa gandaya en la que, si no tenías la misma religión que el vecino, te pasaban por las armas, o sea, ahorcados, estrangulados, asesinados, decapitados, era lo común, ¿no? La brujería como tal, que se creía como una cosa, como una ciencia real, ¿no? En la Europa medieval, vamos, tuvo sus etapas oscuras y feas, digo, más recientes, la Segunda Guerra Mundial, y finalmente, pues el chivatazo de los colaboracionistas holandeses frente a la resistencia holandesa, por así decirlo, y las venganzas que hubo después de que se fueron los nazis, ¿no? Y que llegaron los gringos. Pero por ejemplo Japón, ¿no? Japón, o sea, vas a una tienda en Japón, compras el producto y no hay vigilancia y tú pagas ahí solito. Exacto. Pero, pero no viene de tantas guerras. Bueno, sí, o sea, viene de putizas, ¿no? Horribles, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, pero también, lo que tienen ellos es mucha ética, ¿no? Social, ¿no? Sí, pero no vino de un día para otro. Digo, también tuvieron sus años, te digo, oscuros. Así claro. Te pierde el sonido. Sí, no. Tuvo sus años oscuros y terribles, y creo que todos los tenemos, pues, ¿no? Lo mencionaba hace rato también Ricardo Ariza, el que ha presentado Historia de México X conmigo. Somos un país muy joven. Tenemos 200 años desde que somos país independiente, según esta historia oficial, ¿no? Y antes de eso, bueno, venimos de un choque terrible, pues, ¿no? Una invasión muy cabrona. Y somos otra cosa después de eso, ¿no? Luego volver a empezar de ser otra. Somos un país joven y ahorita estamos en una pelea de un antro, ¿no? De jóvenes, porque por la pinche violencia, ¿no? Estamos en un antro, en una pelea, ¿no? Pues es que sí, digo, con la juventud de un país así, con esa cantidad de problemas y adolescencias pues que tiene, ¿no? Digo, países muchísimo más jóvenes a lo mejor, o un poco menos jóvenes, han logrado avanzar más. Digo, también tiene que ver mucho con las relaciones que hay a su alrededor, educación, cultura. Finalmente no me excuso, pues, ¿no? Al decir que somos un país joven y por eso tenemos permiso para seguir echando la hueva o seguir echando desmadre otro rato, ¿no? Pero Pero el tema es compararnos, pues, con otros países, digo, no siempre resultará más que positivo, constructivo, ¿no? Tratemos de tomar finalmente lo mejor de esto. Digo, por supuesto que me gustaría que un país, me gustaría más que imaginarlo, vivir en un país que fuera muchísimo mejor educado, una muchísimo mejor idea desde mi punto de vista de lo que es ciudadanía, participación ciudadana, el mandar obedeciendo, pues, el contrato social, pues, que se hizo con Rousseau, ¿no? No vamos a mandar si no estamos haciendo tan bien, ¿no? Digo, es el ideal y finalmente es el espíritu detrás de esta constitución, la del 17, con la que nos gobierna, la del 17, pues, ¿no? Sí. La cosa que todo se pueda aplicar, pues, y para eso puede que tarde un poco más de tiempo. Pero ¿tú crees que al mexicano le falta ser más íntegro, más integridad? Y, por ejemplo, ahorita los chavitos que están teniendo hijos tienen muchas carencias, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, eso va a ir lo va a resentir el bebé, o bueno, el niño. La siguiente generación, sí. Ajá, y el problema también, eso viene como del valemadrismo del mexicano, ¿no? ¿Tú piensas que existe el valemadrismo del mexicano? Sí, pero cabrón, digo, me lo acabo de topar cuando venía para acá, digo, me lo topo todos los días, digo, ayer en la tarde en el jardín público estaba lleno de basura que no debería de estar ahí, ¿no? Sí. ¿Qué haces? ¿Vas y buscas al cabrón que hizo eso y le pones una golpiza para que entienda? No lo sé, digo, siempre que me topo con eso pienso en la máxima aristotélica, me parece socrática, no lo recuerdo bien. Educa al niño para no castigar al hombre. Digo, sí que nos falta educación y cultura. Y algo tenemos que hacer, digo, me lo he puesto también como una especie de tarea, no declarada a lo mejor, de que finalmente en la medida de lo posible, parte del trabajo y de lo que hago finalmente tiene que ver con eso, formar un carácter nuevo, una conciencia distinta. Eso sería como lo más ambicioso, o sea, lo más elemental, lo más inmediato es que se mire a otra parte, que finalmente pique a la curiosidad, ¿no? Esto será cierto, esto será más que un cuentito de vaqueros mal contado. Digo, no aspiro a que al hacer una historia las cosas cambien de un día para otro. Estaría bueno, pero no tengo ni ese poder ni esa energía, ¿no? Y la otra es más bien no dejar de hacer las cosas porque, híjole, quién sabe si veré, si tendré éxito. Pues sí, probablemente no, probablemente sí, no lo sé. Prefiero mejor hacerlo, intentarlo, pues que no hacerlo y quedarme con esa duda
personal y que es existencial, pues, ¿no? Esa es la apuesta, y por supuesto que sí, que nos faltan, pues, digo, como 50 años más menos de educación, ¿no? Es lo que dicen algunos teóricos que les saben. Si es que no nos exterminamos, sí, ¿no? Sí, exactamente, o sea, no se pone peor antes, ¿no? Sí, pues, nos faltan más o menos 50 años, ¿no? Trato de pensar, te digo, en los días oscuros o difíciles de países europeos que están en el primer mundo ahora, o países asiáticos que finalmente van avanzando, hay 2, 3 mucho mejor que México, pues. Trato de ver finalmente su pasado. Pues sí tuvieron cosas atroces, pues, te digo, matanzas generalizadas, genocidios, guerras, injusticias, atrocidades quizá muy parecidas a las que ocurren aquí hoy, ¿no? La apuesta es que en algún momento, bueno, lleguemos a ese estadio, pero pues no va a llegar gratis el asunto, ¿no? ¿Y en tu trabajo qué propones para la sociedad, para que un cambio positivo? Ver de dónde venimos. Okay. Es el cuadro más completo. Sí. Digo, lo decía hace rato, me gustaría que esto se viera en una especie de historia oficial, pues, ¿no? Que fuera una historia reconocida. La historia de la guerra secreta en este país, no la de Marvel Comics, ¿no? La verdadera guerra secreta. Ándale. O sea, la verdadera guerra secreta en la que hablamos de el Ejército Nacional exterminando a opositores, a la mala. Vamos, desapareciendo gente, haciendo vuelos de la muerte. ¿Qué es eso? Gente inconsciente, drogada o medio muerta, por una golpiza lanzada de aviones al mar. Así se acababa con los opositores en el pasado y quizá todavía, ¿no? Fue ejemplo finalmente esto que se pasa en México para acabar con los otros opositores en Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay. Se sabe que también desaparecían así esos opositores, ¿no? Y nadie sabía nada, ¿no? Nada más sabían que te levantaban, no un narco, no unos asesinos, el ejército, policías, vayan ustedes a saber quiénes, sí. Y ya no apareció otra vez. Y se fue exterminando a los opositores de esa forma. Y también los opositores hicieron también lo suyo, devolvían los golpes quizá con la misma rudeza y salvajismo de desaparecer militares, ajusticiar militares o policías, emboscar oficiales y poner una que otra bomba por ahí, ¿no? Entonces digo, en una guerra, en forma, con víctimas, con desplazados, con muertos, mucha pinche sangre. Y pues nadie sabía de ella, ¿no? Que oficialmente no se sabe que exista. No está registrado en los libros de texto, les digo, salvo por investigaciones en las que está basado Historia de México X, trabajos como el de Laura Castellanos, que hace una cronología muy puntillosa hasta cierto punto y también muy general respecto a la guerrilla en México, desde los 40s hasta finales de los 80s, ¿no? Entonces digo, es un tema súper vasto, hay un montón de historias que me parece que valen la pena ser contadas, que merecen ser contadas. Historias no siempre de victoria, pero algunas sí, pues. Y creo que la victoria final de la guerrilla es que se sepa que ya hay gente que ha intentado armarse, ha intentado levantarse, ya han tenido cierto grado de éxito. Y valdría la pena, si algunos se quieren considerar verdaderos revolucionarios de lo que sea que hagan, vale la pena ver de dónde viene lo que están haciendo hoy, de dónde viene lo que ya han intentado otros, y fijarse en qué la han regado, pues, en qué la han cagado, y si vale la pena o no, ya lo verán, seguir por ahí o intentar otra cosa. Como verdadero revolucionario es lo primero que tienes que hacer, la autocrítica en lo que sea que hagas. Sí. Entonces creo que quiero pensar que es lo que ofrezco, pues, con esto, no más que te digo una píldora de cambio, más bien una llamada a la curiosidad. Ajá. La curiosidad, básicamente. Bueno, y por último, Dime. quieres dar tus redes, aunque se enojen los tenaces ignorantes, que ahorita le van a poner 4 dislikes. Híjole, no tengo el gusto, sí. No tengo el gusto, muchachos. Ya luego nos saludamos y nos vemos las caras. Casi todo, en todas partes me encuentro como @mostadio, MOZTADIO. Mostadio, así como se oye, como estadio, pero con Mos al principio. En Instagram y en Facebook está Mercado Negro Comics, que es el otro sello que ven por acá. O Octavio Jiménez, cualquiera de los dos, o Mostadio Jiménez. Y sí. Pinterest, que también uso mucho, Facebook, por supuesto, en DeviantArt, Behance. Casi si quieres hacer por ahí. Sí. Casi en todas esas redes me encuentran rastros de mí, y por supuesto en Mercado Negro Comics. Póngale en Google, Mercado Negro Comics, van a toparse en algún momento con alguna de estas imágenes. Va, pues gracias, Al contrario, Chile, gracias por saludar. De nada, va. Gracias. A ti te entrevistaron los de juegos, juguetes y coleccionables, ¿no? Ajá. Una vez, sí, ¿no? Ajá, me acuerdo de ti. Me acaban de entrevistar en la Conque. Ajá, en la Conque. Sí, en marzo. No, fue en la Conque. Fue Sí, a ver. en mayo. Oye, ¿tú crees que yo tengo los requisitos para entrar a juegos, juguetes y coleccionables? Yo, ¿no? Soy igual de gordo, geek. No sé, pues yo creo. Ándale. No sé qué. Ya está en casting, ¿no? Más de 120 kilos ya entran. Pues yo de ¿No? su peso, entonces. Pero si quieres, háblanos de tu
de tu historia, más que nada de tu historia, ¿no? De mi historia. Bueno, en realidad trabajo varias historias, pero la que más ahorita estoy echándole ganas es esta. Es el proyecto que tengo ahorita de novela gráfica. Estoy dibujándolo para que salga en diciembre el libro completo. Y pues aquí traigo este fanzine para presentar a los personajes principalmente. ¿Sí? Entonces, pues es una historia, la idea, de hecho el título de La Senda de los Avatares proviene de la idea que nace, de la cual nace esta historia. Les cuento un poquito de cuál es esa idea. Primero, pues escuché alguna vez la canción de Héroes del Silencio que se llama El héroe de leyenda. Ajá. Que habla sobre un personaje, un héroe en decadencia. Es tan solo. No. Esta dice, Es maldito duende, la ¿no? oscuridad, De veras. hay un eterno castigo. Sí, ya, sí, me razón. Dice, en sus ojos apagados. Simón. Entonces, este personaje, héroe de leyenda, me hace pensar en un ser o un héroe que alguna vez recorrió ese camino del héroe que nos plantean tantas historias y después fue repudiado por la misma gente que él protegió. Sí. Entonces estos personajes siguen la senda, ¿no? de ese personaje, de ese héroe, para tratar de redimirlo. Entonces por eso se llama La Senda de los Avatares. Los avatares en este caso pues son mi idea de los héroes, ¿no? De los personajes como ideales, con gran poder, con gran rectitud y otras cosas, y que salvan al mundo, que es lo que se supone que debe ser un héroe. A la vez, la idea es que a este personaje lo repudian, sí, lo encarcelan, sí, pero a la vez utilizan su mito para construir un sistema. Entonces esa es la manera en que los héroes funcionan en la historia. Los héroes funcionan para validar la narrativa del sistema. Por ejemplo, un sistema religioso, ¿no? Un héroe de la religión, por ejemplo, Hércules, eso hacían. Decían, Hércules tiene estos valores, entonces tienes que tenerlos. Y ahí te planteaban cuáles eran sus directrices y qué directrices debías seguir tú para seguir su ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, esa era como la idea también de este cómic, plantear cómo en el mito es distinto al personaje en realidad. Ajá. Entonces aquí empiezan desde el mito y ellos van descubriendo cómo el personaje en realidad hasta que lo conocen y bueno, se dan cuenta de qué tipo de persona es. Entonces, oye, si quieres dar tus redes, ¿no? Sí, claro. Mis redes sociales me encuentran a mí como ilustrador a sueldo, tanto aquí viene mi tarjeta, pero se los voy a poner así. Instagram, ilustrador a sueldo, o en Facebook como Leonel Díaz, ilustrador a sueldo también. Pues gracias, Vamos, muchas gracias a ti. Nos encontramos con Idalia Candelas, así súper buena onda. Y no imaginé que fuera tan buena onda, ¿no? Y tan gente conmigo, Y aquí en el Marambu, que sí, hoy hubo gente. Nada más que le faltó un poco de difusión, sería la única crítica, ¿no? Pero bueno, pues vino Idalia, ¿no? Ya con eso nos conformamos, ya. Muchas con eso. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué te iba a decir? Así para no decir así bromas, bueno, para hablar seriamente. Y si quieres cuéntanos cómo fue que tuviste tu éxito, ¿no? En España, ¿no? Que hasta yo vi en Sambors que publicaron tu trabajo que sea premiada en España, ¿no? Y dije, a ella la conozco y es de buena onda. Ajá. Sí, lo que pasa, yo tengo en realidad poco tiempo dedicándome a esto, casi 4 años, y lo que sucedió con mi trabajo es que se viralizó porque empecé a subir en las redes sociales dibujos acerca de mujeres que se encontraban en momentos cotidianos, normales, cuando estás en tu casa, por ejemplo, pero que se encontraban a solas. Entonces alguien se acercó para hacerme una entrevista a la revista Vice y yo expliqué que era acerca de la soledad posmoderna, que es que las personas deciden vivir de una manera no tradicional y enfocarse más en lo que, digamos que en los sueños que tenemos de nuestra vida, a lo mejor
dedicarte de verdad a tu trabajo, dedicarte a viajar y no tanto como tener una familia, esposos, tener hijos, ¿no? Entonces eso hizo que mucha gente se identificara con el tema porque cada vez somos más personas las que vivimos de esa manera. Así que se empezó a viralizar toda esta información porque se empezó a publicar en otros países como Estados Unidos, Australia, Brasil, España. Y primero fue en tus redes, ¿no? Primero, claro, lo subí a mis redes sociales. Lo subieron en México, Sí. pero no pegó tanto como en el extranjero. Y fíjate, tú eres de los pocos casos de que fueron autosuficientes, autónomos, por así decirlo, como Georges de Papiers. Y sí, o sea, ustedes se publicaron, dibujaron, fueron sus jefes en su negocio, Sí. sus editores y lograron tener éxito, ¿no? Así es, aunque yo creo que soy muy afortunada porque me buscaron de España, primero Random House originalmente para publicar un libro con el tema. Yo decidí firmar con Planeta México y creo que fue un acierto porque el libro se publicó de aquí en México, se publicó en España y tuve la suerte de ir a promover el libro en Madrid, Barcelona y Bilbao. Después se publicó en Ecuador y Colombia. Y después me buscó Random House de Alemania y el libro se publicó también en Alemania. Entonces creo que soy muy afortunada porque tengo poco tiempo dedicándome a Y, esto. por ejemplo, como yo te dije hace rato, ¿no? Yo lo describo tu trabajo así como que las cosas que no se dicen, como que se dicen en la soledad, ¿no? Lo que se piensa en la soledad. Y es como un idioma universal, ¿no? Porque fíjate, en España se identificaron, ¿no? Contigo, con tu trabajo. Es probable, si tienes mucha razón, porque Te voy a además... acercar un poquito, pero es Sí, que está se bien. pierde por él. Ah, Está ok. marcando que se pierde el sonido. Ok, creo que hay muchas personas que vivían de esta manera y a lo mejor no tienen que estarse defendiendo porque creen las personas o la sociedad que eres desdichado o que no eres por completo feliz porque no vives de la manera en la que te enseñaron que tenías que hacerlo. O no vives como ellos quieren que vivas. Exacto, y en realidad no es así. Y no es que yo diga que está mal, por ejemplo, casarse o tener hijos. Lo que digo es que está bien aceptar que hay muchas maneras de vivir tu vida. ¿Y por qué pones para gente no bonita? Porque es para gente que está en depresión. Porque con todo respeto, tú eres muy bonita, ¿no? muchas Entonces, ¿por qué para gente no bonita? O sea, es lo que me pregunto. El libro que voy a presentar mañana aquí en Marambo Fest se llama Historias de gente que no es bonita y son 4 cuentos de personajes que son desdichados, tristes, funestos, y lo que sucede es que en la sociedad consideran que debes de ser feliz y exitoso para que ellos te consideren atractivo o bonito. Ok. Entonces estas historias son de personas que se encuentran en momentos difíciles de su vida y en realidad son historias de personajes que sufren de trastornos mentales. No es un libro que quiera educar, sino que es algo para tener empatía con respecto a estas personas que están sufriendo esto. Pero la sociedad quiere que seas exitoso, bueno, que seas feliz en lo material, en lo frívolo. Claro. Porque en lo espiritual no te pelan. Exacto. Entonces al final creo que lo que yo trato de que la gente entienda con mis historias es que habemos muchas almas diferentes y que hay que aprender a entenderlas. Sí. Pues muchas gracias y no sé si que te quieras comprometer así a hacer un streaming en mi canal después. Claro, Y, me daría mucho gusto. ya quedó grabado. Gracias, Sale. Muchas gracias. Bye.